Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a hacer un video sobre el proceso de estructuración psíquica desde la teoría psicoanalítica o desde Freud, pero en el marco de la psicología del desarrollo, ¿sí? Freud, ¿sí? Médico, neurólogo, creador del psicoanálisis, nació en 1856 en República Checa y luego su familia cuando era pequeño se trasladó a Viena y falleció en 1939 en Londres, exiliado por que en las puertas de la Segunda Guerra Mundial empezó la persecución nazi contra el judaísmo y bueno, como Freud era de origen judío, tuvo que emigrar. Freud crea su teoría volcada hacia la psicopatología, ¿sí? Más precisamente sobre el estudio de la neurosis obsesiva y la neurosis histérica. Nosotros lo que vamos a ver no va a estar volcado a la psicopatología, sino poder tomar ciertos elementos de la teoría de Freud como para poder pensar cómo se produce el proceso de humanización o de estructuración de un aparato psíquico. Antes que nada, hay que aclarar que Freud escribió en el siglo pasado, ¿sí? En donde era una producción teórica que reflejaba la época de su tiempo, la subjetividad de su tiempo y la producción sintomática de sus tiempos, que tal vez difiere de lo que es la subjetividad actual o la presentación sintomáticas actuales, o sea que hay que saber entenderlo y leerlo en su contexto, pero por más que pueda parecer a veces desactualizado, la obra de Freud tiene cuestiones que son sincrónicas, que son estructurales, que van más allá de la época, ¿sí? Que más allá de que haya cambios en las subjetividades y en los contextos, hay cuestiones que se mantienen como invariantes de los planteos de Freud. Por ejemplo, su descubrimiento, el inconsciente, ¿sí? El inconsciente, el trabajo del inconsciente en la producción de síntomas, de sueños, de lapsus, de actos fallidos, a partir del proceso primario de la condensación y desplazamiento, que después Lacan va a nombrar como metáfora y metonimia, eso es estructural, es más allá de las épocas. En todas las épocas hay producción de síntomas, producción de sueños, ¿sí? Hablar de una sexualidad infantil, eso también es independiente de las épocas, por más que las épocas vayan cambiando, o sea que Freud tiene cuestiones que él plantea que son estructurales, ¿sí? Que por más que las épocas vayan cambiando, se sigue manteniendo. Además, Freud es un autor que instaura una discursividad y es un autor que siempre de referencia hay que conocerlo, y el psicoanálisis tiene desarrollos actuales, pero ustedes van a ver que siempre los autores vuelven a este primer autor, a Freud, ¿sí? Porque va a decir Lacan, después lo van a ver más adelante esto, pero es un instaurador de subjetividad, es un S1, un significante, en donde siempre hay que remitirse a Freud para producir nuevas significaciones sobre la teoría psicoanalítica. Esto es algo que también puede pasar en la sociología, por ejemplo con Marx. Marx también es un instaurador de discursividad y los autores marxistas contemporáneos también remiten siempre a Marx en este caso, ¿sí? Bien, nosotros lo que vamos a tratar de poder dar cuenta, como les decía, era del proceso de humanización o de subjetivación o de singularización, o cómo se arma el aparato psíquico, cómo se estructura ese aparato, ¿sí? Poder dar cuenta de cómo se produce un pasaje entre un cuerpo biológico, ¿sí? A un sujeto, ¿sí? O a un ser psicológico. Poder explicar este proceso o este pasaje es este proceso de humanización, subjetivación, y este proceso se va a dar, ¿sí? De un cuerpo biológico. Al principio el niño es un pedazo de carne, es decir, Lacan, en el sentido de que es un cuerpo que está gobernado por necesidades, y sobre ese cuerpo se va a estructurar un aparato psíquico, se va a producir ese pasaje a un ser psicológico, que es este proceso de humanización. Este proceso, ¿sí? Se va a dar siempre en la medida en que haya otros, ¿sí?
la madre, el padre o quienes acompañen la crianza de ese niño, y que van a posibilitar este pasaje de lo biológico a lo psicológico. Sabemos que el niño o el ser humano, por naturaleza o de lo biológico, nace prematuro, ¿sí? Y en ese estado de prematuración necesita de un otro por un tiempo prolongado para poder sobrevivir, ¿sí? Y ese otro no solamente tiene que satisfacer las necesidades biológicas de abrigarlo, alimentarlo, higienizarlo, sino que también ese otro tiene que tener un compromiso afectivo y poder satisfacer las necesidades afectivas de ese niño, que es lo que va a permitir que se humanice, ¿sí? Y por el otro lado existe un orden social en donde ese cuerpo, ese niño va a ingresar a ese orden social, va a quedar inmerso en ese orden social en donde donde está la cultura, hay leyes, prohibiciones, es ese orden de lo simbólico, va a decir Lacan, y en donde el niño se va a alienar. Y estos otros, los que funcionen como padres de ese niño en la crianza, son los que son los representantes de ese orden social y lo que van a hacer que permitir que ese niño ingrese a ese orden, ¿sí? Estos otros, ¿sí?, van a cumplir funciones, que son dos funciones, después las vamos a ver, la función materna y la función paterna. ¿Por qué digo función y no instinto? Porque para el psicoanálisis no hay un instinto paterno o un instinto materno, ¿sí? No está determinado por la biología, que uno sea padre o que sea madre, porque si fuera así no habría niños abandonados, no habría niños maltratados. Lo que se va a hablar más que de instinto o ligar la paternidad y la maternidad a la biología o a lo instintual, se va a hablar de funciones. Esas funciones se pueden ejercer cualquier persona, en realidad cualquier persona no, cualquier persona que tenga un deseo para poder ejercer esa función, la función materna o función paterna. O sea que no depende de que sea el padre o la madre biológica de ese niño, sino que puede ejercer esa función. Y como es una función, la puede ejercer otra persona, padres adoptivos, un tío, un hermano, ¿sí? A veces hay configuraciones familiares en donde hay hermanos que cumplen o suplen alguna función, funcionan como desde la función materna a la función paterna, ¿sí? Entonces esta función no depende ni depende del género, ¿sí? Porque la función materna la puede cumplir un hombre, ¿sí? Ni tampoco dependen de la biología, ¿sí? Estas funciones maternas y paternas que van a permitir que se estructure o se haga este pasaje de lo biológico a lo psicológico y se arme un aparato psíquico, que ahora lo vamos a ver, para que se puedan ejecutar tiene que haber un deseo, ¿sí? Y acá entramos en un concepto importante del psicoanálisis, que es el deseo. El deseo no tiene que ver con, no sé, con un anhelo, por ejemplo, como de pensar, bueno, hoy a la noche voy a comer pizza, sino no tiene que ver con un acto voluntario, con un deseo consciente, con una decisión, sino que el deseo para el psicoanálisis es un deseo inconsciente, que se puede manifestar, digamos, conscientemente, pero que es un deseo que se va a construir o constituir, y se va a constituir en la infancia de esos progenitores o de esos padres, ¿sí? Cómo estos sujetos o los padres de ese niño hayan atravesado su propia sexualidad infantil, cómo hayan atravesado su complejo de Edipo, ¿sí? El saldo de eso es que va a haber un deseo o no, y a partir de ese deseo es mediante lo cual se va a ejercer la función materna y función paterna. ¿Por qué digo esto? Porque quien haya criado un niño, niña o niñe sabe que los niños en principio son lindos cuando son ajenos y uno los tiene un rato, pero la crianza en sí misma tiene que estar soportada en un deseo, ¿sí? Porque no es todo color de rosa. Un niño implica una renuncia a los propios deseos, una renuncia narcisista. Uno cuando tiene familia o tiene niños deja de hacer muchas cosas que tenían que ver con uno, con su narcisismo, con sus propios deseos, para poder ocuparse de la crianza de un ser que depende 100% de nosotros, ¿sí? Entonces, no sé, si antes uno volvía a su casa y hacía lo que quería, ahora vuelve a su casa y tiene que cambiar al niño, bañarlo, higienizarlo, darle de comer, después el niño se enferma, uno mucho no sabe qué hacer, el niño duerme cada 3 horas, bueno, uno duerme cada 3 horas,
después empieza el jardín, después se tiene que meter al grupo de WhatsApp de las mamis y los papis del jardín, bueno, una serie de cuestiones en donde si no hay un deseo ahí, uno se le cruza la idea de irse de la escena, ¿sí? O de darlo en adopción o arrojarse por la ventana. Lo que hace que uno no cumpla esas fantasías es ese deseo, ¿sí? Bien. Este proceso, como decíamos, lo vamos a explicar desde el psicoanálisis. Y vamos a trabajar con un texto de Freud que es Tres ensayos de una teoría sexual, que es un texto de 1905, es uno de los primeros textos. En esos tres ensayos, el primer ensayo habla sobre las perversiones, el segundo habla sobre la sexualidad infantil y el tercer ensayo habla sobre la pubertad o la adolescencia y se llama metamorfosis de la pubertad. En realidad Freud no utiliza el término adolescencia, habla de pubertad. Él va a decir, ¿sí? Que la constitución del aparato psíquico, ¿sí? Se va a dar a partir del despliegue de la sexualidad en el sujeto, ¿sí? A partir de un desarrollo psicosexual se va a ir estructurando el aparato psíquico. Entonces tenemos que poder entender qué entiende Freud o el psicoanálisis por sexualidad, ¿sí? Sexualidad, vamos a poner, ¿sí? ¿Cómo la entiende Freud? La sexualidad, en principio, a veces del sentido común se la asocia con la genitalidad, ¿sí? Y a las relaciones sexuales. Pero Freud va a decir, el concepto de sexualidad es un concepto más amplio, ¿sí? Que puede implicar la sexualidad, pero no se reduce a la genitalidad, ¿sí? Sino que la sexualidad, va a decir Freud, son cualquier comportamiento, manifestaciones o sensaciones placenteras, ¿sí? Que experimente el sujeto. O sea que la sexualidad es igual a placer. Freud va a decir, todo placer es sexual. Y este es el axioma a partir del cual parte, ¿sí? Que la sexualidad tiene que ver con lo placentero y no se reduce a la genitalidad. Entonces, si nosotros no reducimos la sexualidad a la genitalidad y decimos que puede ser cualquier conducta o manifestación que resulte placentera o que produzca placer, vamos a observar que en el niño, ¿sí? El bebé, experimenta sensaciones placenteras. Y si experimenta sensaciones placenteras y como todo placer es placer sexual, podemos estar hablando de una sexualidad infantil, que es algo que aporta Freud, que hasta ese momento se pensaba que los niños eran asexuales porque se pensaba que la sexualidad tenía que ver con la genitalidad. Si yo pienso que la sexualidad tiene que ver con la genitalidad, voy a pensar que hay sexualidad en la adolescencia cuando hay desarrollo de la genitalidad. Pero si yo lo pienso más amplio, ¿sí? Que no se reduce a la genitalidad, voy a poder hablar de una sexualidad infantil, ¿sí? Esto es lo que hace en los primeros ensayos de los tres ensayos. No asociar la sexualidad a la genitalidad, va a decir. ¿Y cómo lo explica esto? Bueno, por ejemplo, en las perversiones pasa eso, digamos, en donde la sexualidad no se reduce a la genitalidad. Por ejemplo, una persona que es voyeurista, ¿sí? En donde hay una excitación en mostrarse al otro, ¿sí? El placer sexual no está en lo genital, es en el mostrarse. ¿Sí? Ahí podemos ver que la sexualidad no se reduce. O en la persona que es exhibicionista, esa excitación no se va a dar por la genitalidad o por el acto sexual, sino en mostrarse, ¿sí? Entonces decimos, bueno, tenemos las perversiones que son ejemplos de que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, y también tenemos, como decía, la sexualidad infantil, en donde el niño, obviamente, no hay desarrollo de la genitalidad en un bebé, pero sí hay conductas o manifestaciones placenteras. Entonces, en principio, la sexualidad se relaciona o es sinónimo de placer. Podemos hablar de una sexualidad infantil, va a decir Freud. Esta sexualidad, que al principio Freud la pensaba como más ligada a la etiología, a la psicopatología, a la causa de la neurosis o de los síntomas neuróticos, él después va a ampliar este concepto y va a decir, no, la sexualidad tiene que ver con el desarrollo del sujeto, ¿sí? La sexualidad es
también no es un instinto, ¿sí? La sexualidad en el psicoanálisis no está determinada biológicamente, ¿sí? Sino que es algo que se va a desarrollar. Si la sexualidad fuera biológica o fuera un instinto, sería mucho más fácil para el ser humano. En cambio, para el ser humano, para el sujeto, la sexualidad es algo que lo complica, que le hace pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Un perro, ¿sí? Detecta una perra que está en celos y va y reproduce la especie, porque el instinto y su biología le dice que tiene que hacer eso. El perro en ningún momento se va a preguntar si le gusta esa perra, si le gustan los perros, si él tiene género fluido. Esas preguntas son bien del humano y de la sexualidad humana, que es algo que se va a desarrollar y que no es un instinto, no es algo biológico ni es algo predeterminado, ¿sí? Como puede pasar en el humano. Y como decíamos, no se reduce a la genitalidad. En este Freud de 1905, en el mejor de los casos, en la adolescencia, la sexualidad va a quedar bajo el primado o al servicio de la reproducción. Pero al comienzo, ¿sí? No se reduce o no tiene que ver con la genitalidad. Entonces, sexualidad es sinónimo de placer, este es el axioma a partir del cual parte, no es un instinto, sino que es algo que se va a ir desarrollando a partir de la influencia del contexto o de las funciones maternas y paternas, que son los que van a ir erogenizando a ese niño. Y un concepto en Freud que está ligado a la sexualidad es el concepto de pulsión. ¿Sí? Pulsión. Bien. Freud, ustedes lo van a ver que va escribiendo la teoría a medida que va progresando en la clínica, ¿sí? Y aparte de su honestidad intelectual, hace que vaya modificando la teoría en función de lo que se va encontrando, y en relación al concepto de pulsión, va a haber diferentes momentos en la obra de Freud en donde va a haber distintos tipos de pulsión o de distinción de pulsión. Al principio, ¿sí? En 1900, acá distingue dos tipos de pulsión, las pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones parciales sexuales. Luego, cuando aborde el narcisismo, la introducción al narcisismo en 1914 aproximadamente, va a hablar de libido yoica o libido de objetos, según la pulsión está en el yo o se pone en los objetos, y a partir del 20, cuando escriba Más allá del principio de placer, que introduzca la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte, va a distinguir a la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Dentro de la pulsión de vida va a entrar todas las anteriores, la libido yoica, la libido de objeto, las pulsiones parciales y las pulsiones de autoconservación, y por el otro lado va a quedar la pulsión de muerte, ¿sí? ¿Cómo la define? Bueno, esto lo van a encontrar en 3 ensayos, ¿no? Dice, en relación a la pulsión, va a decir que es una agencia de representante psíquico de una fuente de estímulo intrasomático en constante fluir. También la va a definir como concepto de deslinde entre lo anímico y lo corporal, ¿sí? Si nosotros pensamos o Freud habla de un aparato psíquico, ¿sí? Que en la primera tópica está constituido por un inconsciente, preconsciente y consciente, y en la segunda tópica está constituido por un yo, ello y superyo, ese aparato psíquico va a funcionar a partir de una energía psíquica, ¿sí? La pulsión sería esta energía psíquica que pone en marcha al aparato y que siempre tiende a pulsar y a buscar la satisfacción, ¿sí? Y siempre busca la descarga, no tiene fin, no tiene tope, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un instinto, en donde el instinto del hambre se satisface con un objeto, ¿sí? La pulsión no se satisface nunca, no tiene un objeto fijo. También va a decir que es un concepto de deslinde, ¿sí? Un concepto que está entre el límite, entre el aparato psíquico, entre lo anímico y lo corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la pulsión nace en los agujeros del cuerpo, ¿sí? En la boca, pero también tiene una representación psíquica, deja una huella anémica. Entonces va a estar como en ese límite en donde va a tocar el cuerpo y también va a estar en el aparato psíquico, va a estar en esa juntura, ¿sí?
Winnicott va a decir, bueno, al principio, ¿sí? Cuando el niño es bebé, hay dos cuerpos, el cuerpo del niño y el cuerpo de la madre, y un solo aparato psíquico, que es el aparato psíquico de la madre, que le hace como de prótesis a ese psiquismo incipiente que es el del niño, que es puro ello, va a decir Freud, ¿sí? Bueno, en esa juntura, digamos, en ese cuerpo se va a construir, sobre ese cuerpo, ¿sí? Se va a construir un aparato psíquico. Y en ese límite, en esa juntura entre un cuerpo, entre lo biológico y lo anímico, va a estar la pulsión, ¿sí? En relación a la pulsión, Freud va a decir, hay componentes de la pulsión, que son la zona erógena, la meta y el objeto, ¿sí? La pulsión va, en relación a la zona erógena, va a decir Freud, hay partes del cuerpo, ¿sí? Que la estimulación de esas partes del cuerpo produce una excitación y produce placer. Y como todo placer es placer sexual, produce una excitación sexual, ¿sí? Esas partes del cuerpo generalmente tienen que ver con la satisfacción de las necesidades. Por ejemplo, la boca, ¿sí? La boca es una parte del cuerpo, un agujero del cuerpo que tiene que ver, que está relacionado a la satisfacción de una necesidad que es el hambre. Pero Freud va a decir, bueno, pero también, además de satisfacer esa zona, la necesidad del hambre, también cuando esa zona se estimula, produce placer. Y como todo placer es sexual, ¿sí? Va a producir una excitación sexual. Y ahí es donde va a estar trabajando la pulsión, ¿sí? Sobre ese agujero del cuerpo es donde se va a asentar la pulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adulto, ¿sí? En la crianza, a medida que vaya higienizando al niño, alimentándolo, va a ir, digamos, erotizando a ese niño y va a ir estimulando esa zona del cuerpo y va a hacer que el niño experimente placer, ¿sí? Y en esa zona erógena es donde se va a asentar la pulsión, ¿sí? En una parte del cuerpo. Por eso es este concepto que está entre lo anímico y lo corporal. La meta de la pulsión siempre es la satisfacción. Acá Freud lo entiende en términos económicos, ¿sí? La meta de la pulsión es la satisfacción y es la descarga. La pulsión es una fuerza constante que pulsa y siempre busca satisfacción y que siempre busca descarga. ¿Por qué lo digo que Freud lo entiende en términos económicos? Vieron que Freud hace la diferencia entre lo tópico, lo dinámico y lo económico. En relación a la meta o a la satisfacción va a decir que en el aparato psíquico, cuando hay un aumento de la tensión, hay un aumento de la excitación, esto se registra como displacer. Y el placer se gana cuando se logra bajar la excitación, la disminución de la tensión, cuando se logra una descarga. Entonces, se estimula la zona erógena, ¿sí? Esto produce un aumento de la excitación sexual y la pulsión, ¿sí? Que bordea esa parte del cuerpo va a tratar de buscar disminuir esa tensión a partir de la descarga. ¿Y en qué se va a satisfacer la pulsión? A partir de un objeto, ¿sí? Que en relación al objeto, Freud va a decir, bueno, a diferencia tal vez de un instinto, que los instintos que tienen un objeto fijo, por ejemplo, el instinto del hambre, el objeto es la comida, si vos no le das comida, le das otro objeto, no se va a satisfacer ese instinto. La pulsión no tiene un objeto fijo, ¿sí? El objeto de la pulsión, va a decir Freud, es lo más variable que hay, ¿sí? Pero es aquel objeto mediante el cual la pulsión se va a satisfacer. Y esto es interesante porque lo está planteando Freud en 1905. Si la pulsión, que al principio se va a satisfacer en el propio cuerpo, pero después se va a satisfacer en un otro, ¿sí? En el cuerpo de un otro, en el encuentro sexual, no tiene objeto fijo, ya Freud está diciendo que, digamos, no es que el hecho de que el objeto del hombre sea la mujer, porque en realidad la pulsión no tiene objeto fijo, ¿sí? Es interesante para la época en que lo dijo. Piensen que la homosexualidad, ¿sí? Se veía como una perversión y recién en el DSM-3 se saca del manual diagnóstico de psiquiatría como perversión en la década del 70. O sea, y ya Freud en 1900 estaba diciendo, no, ojo que
la pulsión no es un instinto, no tiene un objeto fijo, ¿sí? No está predeterminado, ¿sí? Entonces, digo, bueno, es en estas cuestiones que tiene Freud brillantes que trascienden la época, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que el psicoanálisis va a decir que el sujeto se humaniza a partir de la construcción de un aparato psíquico, que ese aparato psíquico se va a desarrollar porque hay otros que cumplen funciones, la función materna y la función paterna, y que estas funciones están soportadas en un deseo materno y un deseo paterno. Esta construcción del aparato psíquico y proceso de subjetivación se va a dar a partir de un desarrollo de la sexualidad. Por eso él va a hablar de fases psicosexuales del desarrollo, que la vamos a ver en otro video, que es la fase oral, la fase anal y la fase fálica. Y un concepto ligado a la sexualidad, ¿sí? La sexualidad entendida como placer, ¿sí? Eso hace que entender a la sexualidad no reducida a lo genital y permite hablar de una sexualidad infantil y fases psicosexuales del desarrollo infantil. Y el concepto ligado al concepto de sexualidad es el concepto de pulsión, ¿sí? Que en este momento va a diferenciar entre pulsiones parciales sexuales y pulsiones de autoconservación. Bien, bueno, en el próximo video vamos a hablar sobre fase oral, después fase anal y fase fálica. Muchas gracias.